Primera y segunda llamada. Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Primera y segunda llamada. Ya me aventé las dos. Hola, bienvenida. ¿Ya me conocían usted? Sáquenlo. La siguiente persona. Ya había venido nomás de No, es cierto. ¿No es cierto? Qué bueno que vino. Hola, no te ríes, estabas. Tercera llamada. Comenzamos. Apaga las luces. Qué bárbaros. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? No los escuché, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Perfecto. Es importante que todos tengan material. Quiero invitarle que cierre sus ojos y que hagamos una oración. ¿Están listos para que oremos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús estamos aquí agradecidos, Padre Celestial. Gracias porque nos da todas las herramientas para seguir el camino del testimonio de nuestro Señor Jesús. Hemos decidido seguir a Cristo, Señor mío, y en esta vida se nos presentan tantas cosas difíciles, tantas situaciones, tantos momentos, tantos estorbos, pero aquí estamos el día de hoy para su gloria, Señor. Queremos rogarle que siga disponiendo en nuestro corazón este fuego del Espíritu Santo, que siga ardiendo en nosotros para que sigamos aprendiendo cómo ser buenos diáconos o diaconisas. Usted, Señor, en su momento y en su tiempo se encargará de llamar a sus hijos, a sus hijas, a esta vocación, a este ministerio tan precioso que es servir a los demás. Así que mientras que nos estamos preparando, queremos decirle que estamos en toda la disposición de aprender, que lo hacemos con humildad, que lo hacemos con mansedumbre. Señor, hay cosas que no sabemos bien cómo manejar en la Biblia, en la vida cristiana, y es ahí donde necesitamos humillarnos delante de usted para poner todo esto en sus manos. Así que así lo hacemos. Le rogamos, Señor, por los hermanos que se han sentido un poquito mal de su salud, por los que vienen en camino, bendígale, Señor, y gracias por este tiempo que tenemos aquí. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal la semana, hermanos? Bien, bendecida la semana. Más o menos, hermana, ¿verdad? Échele ganas, hermana. Échele muchas ganas. Le echa ganas. Bueno, hermanos, levante su mano si alguien no tiene material. ¿Ya todos tienen su material? Ok, ¿también tienen pluma y lápiz para que vayan ahí? Ok, seminario para diáconos y diaconisas. Inciso F, hermenéutica número ¿qué? 4, regla 7. Apúntenla, subrayenla, memorícenla. Regla 7, el texto se interpreta bajo el método histórico. ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia entre las cosas que venimos haciendo y la regla número 7? ¿Cuál es la diferencia entre las reglas, por ejemplo, 5, 6 y la 7? ¿Pueden ver en sus hojitas? La regla número 5, ¿quién me la dice? Ok, aunque nadie la escuchó, pero yo sí, hermana. El texto se observa. ¿Y la regla número 6? ¿Quién me la dice? El texto se observa y se le pregunta. ¿Y la 7, que es la de hoy, qué dice? Entonces ya vamos a dar un salto. ¿Están preparados para este salto? Porque, más o menos, porque empezamos observando. Y aquí, mis hermanos, es donde entra el mero mole. Aquí ya le vamos a entrar a la interpretación. Y no me van a dejar mentir que es emocionante, es apasionante,
y también es de mucho cuidado, ¿sí? Por eso la regla 7 dice que el texto se interpreta bajo un método, ¿sí? Bajo el método histórico. Vamos ahí con sus hojitas. Entonces ustedes rellenaron la parte donde dice se interpreta bajo el método histórico, ¿verdad? También rellenaron ahí. Y este método, hermanos, se llama método histórico, gramático, literario, teológico. Se llama este método. ¿Nunca se han preguntado? O sea, ¿por qué se predica como se predica? ¿Sí te has preguntado, Mauri? O sea, ¿quién dijo cómo se predica? ¿Sí? O sea, ¿quién dijo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de comida? ¿Quién dijo, pues, que el mole lleva los ingredientes que lleva el mole para que sea mole? Hablando de la predicación, pues, ¿quién dijo cómo se predica? O cada pastor, pues, ahí nada más a como quiere. Lamentablemente, si hay mucho pastor o predicador que nada más como leen y lo avientan así. Pero hay un método, fíjense, hay un método que a lo largo de 6,000 años, hablando de la humanidad, se ha venido desarrollando y que nos ayudó muchísimo para entender bien el método. Nos ayudó muchísimo el apóstol Pablo, fíjense. Entonces, este método se llama, como tienes en tu hoja, el método histórico, gramático, literario, teológico. ¿Qué significa? Que tú necesitas investigar la historia, la gramática, la literatura y la teología en un pasaje para poder predicar. ¿Sí? Ah, mira, qué suave, ¿verdad? Que sí hay un método. Sí hay un método. ¿Mandé? También, ¿verdad? Para que investiguen, que se supone que deberían, aunque yo les platico, a mí me ha tocado ver que invitamos a alguna persona a predicar, no digo ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas, y me ha tocado ver que antes de la prédica se sientan y están así. Y yo les pego el ojo así. Y donde llevan el dedo en la Biblia, llegan y ahí ven. Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Dicen ellos. Híjole, hace como 3 minutos. Entonces hay un método serio de interpretación, de enseñanza. Los puntos 1.1.1 al 1.1.5, que son sus preguntitas, ¿verdad? De qué, quién, qué, serán interpretados correctamente al revisar. Inciso A, la sociedad. ¿Quién me ayuda a leer el inciso A, la sociedad? Yo. Dice, ya lo. Ajá. Dice, se refiere a cómo eran las relaciones humanas en el entorno del texto que estamos interpretando. Ejemplo, Génesis 22, del 1 al 3. Vamos, acompáñenme, hermanos, por favor. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué clase de Dios pide a un hombre que sacrifique a su hijo? El mismo Dios que desde antes de la fundación de los tiempos ya tenía en el concilio de su meditación, de su designio, dar a su propio hijo. ¿Sí? Por eso yo les digo constantemente, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no haya hecho Él ya.
Entonces, Abraham, dame a tu hijo. Y Dios en su soberanía, en su omnisciencia, dice, yo voy a dar al mío en un momento de la historia humana. Ahora, hermanos, ¿no les ha surgido nunca la pregunta, ya como hablando de Abraham, qué tipo de padre está dispuesto a sacrificar a su hijo? Yo no tengo esa bendición todavía, ¿verdad? Ya unos le están preguntando a sus papás, ¿tú harías eso conmigo? ¿Harías eso conmigo? Ahora, ¿saben? Hay un contexto de eso, en cuanto al contexto histórico, hay una referencia en la sociedad, ¿sí? Abraham, ¿de dónde es procedente? De Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos, donde Abraham nació y se desarrolló toda su infancia, hasta un punto, era una sociedad, estamos en el punto de la sociedad, era una sociedad acostumbrada a sacrificar hijos a los dioses. Pero a veces, como no estudiamos el contexto histórico, nada más escuchamos gente que a veces ni creyentes son y dicen, ¿qué clase de Dios pide eso? ¿Y qué clase de hombre, verdad, hace eso con sus hijos? Bueno, es que hay un contexto histórico en base a la sociedad que Abraham, en donde él nació, ya había aprendido eso. Para él era un tanto, vamos a decirlo, normal, aunque aún así se necesitó fe, ¿verdad?, para que él lo hiciera. ¿Ven por qué es importante estudiar el contexto histórico? Hablando de la sociedad. Inciso B, su cultura. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Aquí nos referimos a las celebraciones, religión, comida y vestimenta, por mencionar algunas, ya que este punto es de los más extensos a observar e interpretar. Ejemplo, 1 Samuel 24:3. Ok, ese ahorita no lo vamos a leer, pero es importante, ¿verdad, hermanos? Es importante que lo tengamos en consideración, que dentro del contexto histórico se debe de checar la cultura. ¿Quieren que lo leamos? Vamos pues a 1 Samuel. Ya se estaban poniendo tristes, ¿eh? No lo vamos a leer. Vamos hermanos, no se entristezcan. 1 Samuel 24. Quien ya lo tenga, diga amén. Quien lo quiera leer, léalo. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Gracias, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Ahora, Mauri sabe bien qué significa eso, ¿sí? ¿Qué significa Mauri? Ir a hacer sus necesidades. Iba a ser, decimos, del 2, ¿verdad? Pero cuando tú lees que entró Saúl en la cueva para cubrir sus pies, la verdad es que tenía frío. Tenía frío y se entró a cubrir los pies, ¿verdad? ¿Qué significa cubrirse los pies? Pues que ellos usaban pues unas vestimentas largas hasta como por aquí y acá. Y entonces cuando querían hacer sus necesidades la bajaban, ¿verdad? Y sus pies literalmente con su túnica quedaban cubiertos. Ahora, para nosotros los mexicanos es muy común decir me anda del 2, ¿verdad? Quiero hacer popó. Pero ellos un poquito más, voy a cubrirme los pies. Pero si no conocemos el contexto histórico en cuanto a la cultura, pues hasta podemos caer en el error de decir, no, pues fíjate que entró Saúl a la cueva y tú sabes que las cuevas son frías y pues se cubrió los pies, ¿verdad? Para el frío, ¿verdad? Si no le estudiamos como debe de ser, ¿verdad? Y luego dicen, pues son niños, ¿verdad? O son adolescentes, no le hace.
Pero ya cuando estás comprometido con Dios, no importa que sean bebés, o sea, de la edad que sea. Entonces, hay un contexto histórico de cultura. Bueno, sigamos. Incisos C. Las fechas. ¿Quién lo quiere leer? A ver, hermana Berta, que se escuche. Es de suma importancia determinar cuándo se llevó a cabo el evento a interpretar, checar el día, el año, mes, día, fiesta, horario, según el pasaje indique. Ejemplo, San Mateo 21, 17, 45, 46. Mateo 2, 1 y 27, 45, 46. Vamos a San Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, San Mateo 2:1, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Traducción del griego al español, magos. ¿Sí? Acuérdense que es una traducción. Ahora, dice, cuando Jesús nació en Belén, regularmente aquí en nuestro México lindo y querido, ¿a qué horas nace el niño Dios? A las puras 12, ¿verdad? Ahora, está el nacimiento, está ahí nada más el pesebre, ¿verdad? Y a las puras 12, digo que la mayoría de nosotros nos tocó, ¿verdad? Que nuestras familias sacaban el bebé, ¿verdad? El niño, pues, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y porque ya nació. ¿Sí? Es importante que aprendamos, por ejemplo, en cuanto a fechas, que aquí no se nos dice bien la fecha, ¿se fijan? Lo que sí nos dice es de que nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Ya ahí, de todos los años que lleva la humanidad, hace 2000 que nació nuestro Señor Jesús, ya tienes que echarte un clavado a la historia. ¿No? En la Biblia no vas a encontrar la fecha, pero tienes que ir a la historia. Rey Herodes. Herodes Agripa, Herodes el Grande, Herodes el Segundo, Herodes el Tercero. Ay, ¿cuál Herodes, verdad? Tienes que buscar. Y entonces ya sacas la fecha en la que el rey Herodes gobernó. Ya por lo menos ya tienes una referencia. ¿Sí? Pero el contexto histórico, tienes que checar las fechas, como dice por ahí, tienes que checar el año, mes, día, fiesta y horario, según el pasaje te lo indique. A ver, vamos a San Mateo 27. Por ejemplo, si a ustedes les tocara enseñarle en una clase a alguien Mateo 2:1, tendrían que buscar en el contexto histórico en cuanto a la fecha, ¿sí o no? Es importante, porque sí te marca que en tiempos de el rey Herodes. Ahora, en el 27:45, ¿quién lo quiere leer junto con el 46? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, hermana. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces tú estás pensando que o una de dos, o 6 de la mañana o 6 de la tarde, ¿verdad? No te quieres quebrar el coco poquito. Y hasta las 9, ya sea 9 de la mañana o 9 de la tarde noche. Pero yo les pregunto, ¿dónde dice 6 de la mañana, la hora sexta de la mañana? ¿Dónde dice? O sexta de la tarde, ¿dónde dice? Novena de la mañana o novena de la noche, ¿dónde dice? No dice. Dice del día, ¿verdad? La hora sexta hubo tinieblas y luego el siguiente ahí, a la hora
novena. Se entiende entonces que de día. Pero hay que checar el calendario y los horarios en el contexto que se escribió. ¿Sí? ¿Qué tal si para ellos el día iniciaba a otro horario diferente? Para nosotros aquí en México, el día comienza ¿a qué horas? A las 12, es un nuevo día, ¿verdad? Pero para ellos no es así. Para ellos el día comienza a una hora diferente. Hay pasajes que dice que la primera vigilia, que la segunda vigilia, a la hora sexta, a la hora tercera, a la hora novena. Entonces hay que echarnos un clavadito ahí. Si el pasaje no lo indica, que el pasaje, si fuéramos a enseñar ahorita San Mateo 27, 45, 46, sí o sí tendríamos que meternos en un clavado ahí para investigar el horario judío. ¿Sí? ¿Alguien sabe el horario judío? ¿A qué horas era la hora inicial, por así decirlo? ¿A qué horas comenzaba el día? ¿Alguien sabe? Ok. Primera vigilia era a las 9 de la noche, segunda vigilia de las 9 a la medianoche. Bueno, la hora sexta es del mediodía a las 3 de la tarde. De nosotros. Entonces la hora sexta de ellos es nuestro mediodía. O sea, nuestro Señor Jesús estuvo ahí en la cruz bajo el solazo, ¿verdad? Ya entendemos también por qué le dio sed. O sea, es que todo en la Biblia, punto y coma, mis hermanos, tiene un porqué. ¿Se fijan? Entonces el día para los judíos comienza por la noche a las 9, al parecer. Indica aquí la fuente del comentario Alba Strong, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense cómo es diferente a lo nuestro. Vamos al inciso D. La geografía. ¿Quién lo quiere leer? La Biblia desarrolla una historia a lo largo de un huerto, valles, llanuras, ríos, montes, desiertos, países y continentes, por mencionar algunos, siendo alguno de los puntos del método histórico más ignorados y al mismo tiempo los más relevantes. Ejemplo, Apocalipsis 3, del 15 al 17. Apocalipsis 3. Esta sí se la van a saber, la acabo de predicar el domingo pasado. Y si no se la saben, me voy a enojar, así que échenle ganas. Los que no vinieron, digan que no vine. Apocalipsis 3, 15 y 16. Lo leo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Deseo grandemente, ¿verdad? Dice ahí en el griego, porque la palabra esa que está ahí no me entra. Que fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí, en mi adolescencia, me dieron con todo, hermanos, con esos pasajes. Porque yo desde chiquito escuché la palabra de Dios y era bien perdidizo, irregular en la fe, y me decían, ni eres frío ni eres caliente, me decían, andas tibio, y yo me sentía bien mal, ¿verdad? Nadie me explicó que hay un contexto geográfico, ¿sí? Que la iglesia en la Odisea, como una ciudad, salud, ¿sí?, traía aguas termales de lo alto que pasaban por la ciudad, llegaban tibias y bajaban a las demás ciudades, pueblos, ranchitos, ya fría. Y es importante explicar esos detallitos, ¿sí? Es importante explicar esos detallitos. Hay un contexto histórico, geográfico ahí. Porque cuando nuestro Señor Jesús les dice, tú no eres ni frío ni eres ni caliente, estás tibio, le dice. Los laodicenses lo comprendían bien. Así como les llegaba la agua tibia y no les gustaba, así Dios no le gusta que el creyente sea tibio. O eres frío para que el Señor te levante, ¿verdad? O eres caliente, fervoroso en la fe para que estés en las obras de nuestro Señor.
Pero hay un contexto geográfico, ¿se fijan? Y lo hay en toda la Biblia. Vamos al que sigue. Inciso E, la política. Doy lectura. Es importante conocer las normas que regían una sociedad, los gobiernos, las jerarquías, los poderes. La Biblia desarrolla la historia del pueblo de Dios, de los egipcios, babilonios, medos, persas, griegos, y no se diga todo el Nuevo Testamento bajo la política del Imperio Romano. Vamos a Daniel 5:24. Al 28. Daniel 5:24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, hay un mensaje de Jehová Dios, en el Antiguo Testamento se conoció como Jehová Dios, al rey Nabucodonosor. ¿Sí? Y entonces dice que aparece una mano y así en la pared le escribe, ¿verdad? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dígame. Pérez viene de Uparsin. Ajá. Pérez viene de Uparsin. Ahí háganle como una flechita para que sepan, ¿verdad? Ok. Ahora, la pregunta es: ¿no pudo un profeta decirle al rey Nabucodonosor esto? ¿No pudo un hechicero? ¿No pudo un consejero decirle esto? Aquí, mis hermanos, hay un contexto histórico-político. En aquellos tiempos, ¿quién estaba por encima del rey Nabucodonosor? Nadie. Él era, humanamente, tenía el imperio más grande, con más conquistas, con más territorio, y humanamente o políticamente por encima de él no había nadie. Por eso es que Dios mismo, que está por encima de todo hombre, tuvo que dar el mensaje. ¿Se fijan? Hay un contexto político ahí, porque con político nos referimos a las jerarquías. Dice ahí en su hojita, es importante conocer las normas que rigen una sociedad, los gobiernos, las jerarquías, los poderes. ¿Sí? Entonces, como no había nadie por encima del rey, si Dios mandaba un profeta, si venía un hechicero de parte del rey Nabucodonosor, si venía otro rey de otra nación, Nabucodonosor no iba a hacer caso. Tuvo que ser Dios mismo quien diera el mensaje. Ahora fíjense cómo dice ahí, en versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué pesó Dios y qué le faltó al rey? La palabra Tekel no está en su pantalla, pero harían bien en apuntarlo. La palabra Tekel, que dice que está falto de, habla de moral, reverencia e integridad. Falto de moral, falto de reverencia y falto de integridad. ¿Nunca te habías preguntado qué fue lo que le faltó a Nabucodonosor, teniéndolo todo, habiendo reinado tan grandemente? Le dice Dios: has sido pesado en balanza, te falta moral, te falta reverencia y te falta integridad. Todo eso obviamente ante los ojos de Dios. ¿Se fijan? Y Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad, y el rey nomás no hacía caso
Tu reino ha sido pesado, dile adiós a tu reino. Hay un contexto entonces político. Entonces ya en tu hojita tienes tus 5 preguntas, ¿sí las tienes ahí? Sí, ¿verdad? En tu hojita de la semana pasada. Tus 5 preguntas de quién escribió, a quién escribió, qué escribió, para qué escribió y por qué escribió. Tú vas a revisar el contexto histórico, no todos los que te acabo de decir. Fíjense qué bueno soy con ustedes. Para que no revisen todos, les voy a decir nada más cuáles sí revisen por su pasaje. ¿Cómo no soy bueno con ustedes? Ya me los imagino ahí toda la semana buscando. Miren, nada más necesitan revisar el contexto de la sociedad, el de la fecha y el de la política, en el pasaje de 1 de Timoteo que van a exponer. ¿Sí? Sociedad, fecha y qué. Aquí está en su pantalla, sociedad, fecha y política. Porque yo ahorita les acabo de decir que ahí en el contexto histórico hay